La compleja psicología de la niña malcriada. El alboroto en el banquete cesó rápidamente. El personal del hotel limpió rápidamente la escena. Cecilan también fue trasladada de urgencia al hospital. ¿Y qué hay de llamar a la policía? Oh, nadie se atrevía a hacer eso. Era como un pensamiento subconsciente en todas las familias numerosas, todos los asuntos se resolvían en privado. Todos actuaron como si nada hubiera pasado, y los invitados volvieron a charlar entre sí. Sin embargo, el ambiente era mucho más apagado que al principio. Al fin y al cabo, muchos de los que habían sido humillados permanecían sentados en silencio, cubriéndose el rostro y cuestionando las decisiones que habían tomado en su vida. Algunos aún no habían entrado en razón. La gente los evitaba conscientemente y se reunía al otro lado, hablando en voz baja. Pero los temas de conversación cambiaron del desempeño corporativo y la cooperación a la familia Gu y la familia Leng, así como, Presidente Chen, porque el joven maestro Gu no viene a buscarle. Sí, Presidente Chen, porque el joven maestro Gu permanece al lado de Leng Liner. ¿Ha ocurrido algo entre ustedes dos? Ay, vamos, viejo Li, ¿qué dices? Incluso si los jóvenes tienen problemas, es solo un pequeño conflicto. ¿No se puede resolver con una comida y un regalo? Los diversos directores ejecutivos de los grupos que inicialmente tenían la intención de discutir la cooperación con Shen Goner ahora habían perdido el interés. Las conversaciones de negocios podían tener lugar en cualquier momento, pero los chismes solo estaban disponibles ahora. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que más les gusta a las personas después de convertirse en jefes y tenerlo todo? ¿Acaso no es escuchar rumores sobre estas familias de la élite? Al fin y al cabo, algunas decisiones de estas familias influyentes podrían afectar a las futuras lealtades de sus propias familias. El rostro de Shen Goner se ensombreció, no quería hablar en absoluto de Gu Yan ni de la familia Leng. Después de todo, ella y Gu Yan habían roto definitivamente hacía poco tiempo, incluso deseándose felicidad mutuamente, pero, evidentemente, debido al escándalo que Gu Yan acababa de provocar, la atención de la gente se centraba ahora en la familia Leng. Jeje, Gu Yan mencionó recientemente que quería cooperar con la familia Leng. Shen Goner rió secamente, mirando a Gu Yan a lo lejos, a quien nadie se atrevía a acercarse excepto Leng Liner y Leng Xinan. Ella frunció los labios y sonrió levemente. ¿Qué te parece si voy a saludar? ¿Quieres venir conmigo? Ante estas palabras, los distintos jefes negaron con la cabeza repetidamente. No, 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 Presidente Chen, usted conoce mejor al joven maestro Gu, debería ir solo. ¡Qué broma! ¿Quién sabe si Gu Yan seguirá enfadado? Si también les da una paliza, sería terrible. Al ver esto, Shen Goner suspiró aliviada, asintió levemente y luego caminó hacia donde estaba Gu Yan. Además, estaba extremadamente nerviosa, sin saber cómo la trataría Gu Yan cuando volvieran a verse. Que, Xiao Lin había cogido algo de comida porque tenía hambre. Cuando vio a Shen Goner irse y caminar en cierta dirección, de repente se sintió extraño. ¿Por qué Goner no lo llamó? ¿No se suponía que él era su guardaespaldas? Pensando esto, Xiao Lin la siguió. Por otro lado, Bai Yun miró en dirección a Gu Yan y preguntó casualmente, por cierto, Qionglan, recuerdo que tú y Leng Liner de la familia Leng sois buenos amigos, ¿verdad? Bai Qionglan, que estaba recordando la escena anterior, inmediatamente enfatizó con disgusto, mejores amigos. ¿Por qué preguntas esto, hermano? Ah, ¿no os salvó vuestro cuñado la última vez? Estaba pensando en ir a saludaros. Bai Yun dijo con una sonrisa. Di hola. Bai Qionglan no pensó un momento. No tenía que encontrarse con ese hombre llamado Xiaolin gracias a la garantía de su hermano. Así que estaba de muy buen humor. Ella sintió de acuerdo. Por otro lado, oye, Muroncita, ¿dónde vas? Bai Lien usó su habilidad para ahuyentar las moscas que zumbaban a su alrededor, y luego vio a Muronsi caminando en silencio en una dirección. Muronsi hizo una pausa por un momento y respondió, buscando el amor verdadero. ¿Hablas en serio? Bai Lien se quedó instantáneamente sin palabras y en estado de shock. Miró a izquierda y derecha, temiendo que él interrumpiera el plan. Golpeando el suelo con el pie, impotente, exclamó, ¿qué clase de compañeros de equipo son estos? Por otro lado, Leng Qingqiu, que tenía una visión general de la situación, notó que varias esencias vitales familiares se movían en dirección a Gu Yan. Ella frunció el ceño. ¿Qué hacían Bai Lien y Murón siguiendo a Gu Yan? Pareció pensar en algo, y se le encogió el corazón. ¿Oh no? Bai Lien no sabe nada de mi relación con Gu Yan. ¿Podría ser que esté interesada en Gu Yan y quiera convertirlo en su sirviente? Esto es malo. Si Bai Lien logra hechizar a Gu Yan, todo estará perdido. Ella le había recordado específicamente a Gu Yan que no se dejara seducir fácilmente por mujeres hermosas. De hecho, se refería a Bai Lien. Después de todo, Bai Lien nació con un cuerpo naturalmente seductor, y muy pocos hombres podían resistirse a su encanto. Inmediatamente dijo con calma, Ma Xue, dile a Bai Lien que regrese. Ma Xue quedó atónita y luego le transmitió mentalmente la orden del maestro a Bai Lien, pero tras esperar un rato, el mensaje que recibió hizo que Ma Xue se quedara paralizada. Dudó un momento y luego le dijo a Leng Qingqiu con cierta torpeza, maestro, ¿es Muronsi quien quiere ir? Bai Lien lo detendrá para evitar cualquier accidente. ¿Muronsi? ¿Quiere encontrar a Gu Yan? Leng Qingqiu estaba confundida. Sabía de Muronsi, un hombre conocido por ser capaz de resistir los encantos de Bai Lien, pero él y Gu Yan no tenían ninguna relación. Mientras reflexionaba, escuchó a Ma Xue continuar.
con un tono también algo extraño, sí. Parece que Muronsi dijo que se ha enamorado de Gu Yan. Len Qingyu, que, Leng Liner permaneció sentada en silencio en su silla, sin decir una palabra a pesar de que sus comidas favoritas estaban colocadas sobre la mesa frente a ella. Gu Yan se acercó con un plato de cabezas de conejo picantes y, al ver a Leng Liner en silencio, se quedó un poco perplejo. Inmediatamente se acercó y le dio una palmadita en la cabeza. Oye, ¿por qué te pones tan seria? Actuar con profundidad. Leng Liner levantó la cabeza repentinamente al oír esas palabras, pero al ver el rostro de Gu Yan, su carita se puso roja y rápidamente volvió a bajar la cabeza. Gu Yan hizo lentamente 2 signos de interrogación y miró a Leng Xinan, que estaba a su lado. Tío Leng, ¿qué le pasa a este chico? ¿Acaso no le di ya una lección a Xie Zilan? ¿De verdad me llamó tío Leng? ¿Qué he hecho para merecer esto? Leng Xinan sintió una calidez en su corazón y tosió levemente, tal vez todavía esté en estado de shock. No lo soy. Leng Xinan, viejo pez basura, cállate. Leng Liner finalmente habló, mirando ferozmente a Leng Xinan. ¡Qué broma! Difundiendo rumores sobre mí sin ningún sentido. ¡Zas! Una flecha atravesó el pecho de Leng Xinan, y todo su cuerpo se tornó blanco y negro mientras bajaba la cabeza. Ah, esposa, ya te dije que no me gustan estas reuniones. Gu Yan soltó una risita y extendió la mano para frotar enérgicamente la cabeza de Leng Liner. ¿De qué pescado basura estás hablando? ¿Así es como le hablas a tus mayores? A ti, mocoso, hay que darte una lección. Esta última no pudo soportar más el roce, agarró con ambas manos las muñecas de Gu Yan que estaban sobre su cabeza, luego levantó la vista y miró fijamente a Gu Yan, pero al ver su expresión de confusión, volvió a sonrojarse incontrolablemente, respiró hondo y soltó las manos de Gu Yan. Entonces, cubriéndose la cara, gritó: «Pa, qué molesto, ¿por qué tenías que venir tú, el pez basura? Vine a salvarte y esto es lo que obtengo». Gu Yan se quedó un poco sin palabras, esta mocosa era realmente difícil de complacer, y justo cuando se sentía exasperado, al segundo siguiente: «Buenas noches, Gu Yan». Se oyó una voz familiar, la tormenta del banquete, reencuentro con Xiao Lin. Al oír esa voz, Gu Yan giró la cabeza para mirar. Shen Woner se acercó sonriendo, vestida hoy con un extravagante vestido y el cabello recogido, lo que hacía que su ya hermosa apariencia resultara aún más deslumbrante. Leng Liner también levantó la vista, y cuando vio que era Shen Woner, inmediatamente sintió que se enfrentaba a un enemigo formidable. Su corazón latió con pánico. Shen Woner, ¿qué hace ella aquí? Gu Yan, por supuesto, también estaba desconcertada sobre el motivo de su visita. ¿Acaso no rompieron ya sus lazos hace mucho tiempo? Sin embargo, manteniendo su imagen de joven amo amable y afable, la saludó con una sonrisa. «Buenas noches, señora Shen». La señora Shen. A Shen Woner le dolía el corazón. «Solías llamarme, cariño». Pero su propósito no era reconciliarse, simplemente quería aclarar algunas cosas, y utilizar la ilusión de charlar con Gu Yan para conseguir socios comerciales. Aunque le dolía, Shen Woner descubrió que, sin Gu Yan, seguía encontrándose con obstáculos en el mundo de los negocios. «Buenas noches. No esperaba encontrarte aquí, porque nunca te había gustado venir a este tipo de eventos antes». Gu Yan se encogió de hombros, esbozando una sonrisa de impotencia mientras revolvía el cabello de Leng Liner y le decía a Shen Woner: «Yo no lo sé, pero ¿quién le dijo a mi cuñada que estuviera aquí? Por suerte, llegué justo a tiempo, de lo contrario podría haber sufrido acoso escolar». «Cuñada». A Shen Woner le dolía el corazón, aunque ya lo había intuido. Oír a Gu Yan decirlo en voz alta le dificultaba aceptarlo, y su rostro palideció un poco. Ella miró a Leng Liner. El rostro de la chica estaba sonrojado, como si estuviera emocionada por la declaración pública de Gu Yan. Shen Woner apretó los puños y saludó a Leng Liner. «Hola, Liner. Así que tu hermana es la novia de Gu Yan, ¿verdad?». Leng Liner volvió a la realidad, se levantó rápidamente para abrazar el brazo de Gu Yan y miró fijamente a Shen Woner con vigilancia. «Sí, así es. Te aconsejo que no te hagas ilusiones sobre reconciliarte con mi cuñado». Aunque sutil, Gu Yan notó que la boca de Shen Woner se contrajo involuntariamente. «Vaya, qué mocoso tan testarudo». Gu Yan sonrió levemente y le dio un golpecito en la cabeza a Leng Liner. «Liner, basta. Una mujer fuerte como la señorita Shen puede encontrar al hombre que quiera. Estoy seguro de que no se quedará estancada en el pasado». Leng Liner se frotó la cabeza, mirando a Gu Yan con desaprobación. «Eres un idiota. Te estoy ayudando a lidiar con esa mujer y tú la defiendes». Shen Woner forzó una risa. Tras obtener una respuesta definitiva, sinceramente sintió un vacío interior. Fue como si todos esos años de esfuerzo se hubieran ido por el desagüe. Shen Woner aún no estaba dispuesta a rendirse. Miró a Gu Yan y preguntó: «¿De verdad estás con?». Antes de que pudiera terminar, Gu Yan asintió: «Leng Qingyu es mi amante, y el único amor de mi vida». Leng Liner estaba radiante de alegría. Shen Woner sintió un vacío en su interior y forzó una sonrisa. «Está bien, ya que lo entiendo, no te molestaré». Leng Liner asintió repetidamente, pensando: «Será mejor que te vayas rápido». El siguiente momento, «Gu Yan», se oyó una voz llena de sorpresa y conmoción. Gu Yan miró hacia allí, y Shen Woner también. Xiao Lin miró a Gu Yan con incredulidad. «¿Cómo puedes estar aquí?». Gu Yan ya lo había notado, pero fingió sorpresa. «Xiao Lin, eso es lo que debería preguntarte. No eres
lo dejó en suspenso. La expresión de Xiaolin también se volvió antinatural y culpable. Shengoner quedó atónito ante esta escena. ¿Ustedes dos se conocen? Y en ese momento, persistir, una voz alegre exclamó. Leng Liner miró a su alrededor, sorprendida al ver a Bai Qionglan con un atuendo glamuroso. Qionglan, ¿por qué vas vestida de una forma tan extraña? Oye, eso es lo que debería estar diciendo. La boca de Bai Qionglan se contrajo. Detrás de ella iba Bai Yun, que llevaba gafas y sonreía mientras se acercaba. Le tendió la mano a Gu Yan. Hola, soy Bai Jun. He oído que salvaste a mi hermana. Mientras decía esto, notó la expresión de inquietud de Xiaolin. Esto fue inesperado, no se había imaginado que se encontraría con Xiaolin aquí. Gu Yan miró a Bai Yun, y su mente recordó la información que le había dado ese hombre. Una figura destacada de nivel Sol, en el departamento de artes marciales antiguas, en la etapa inicial del nivel Gran Maestro. Un guerrero genial de la facción de la paz, que también se convirtió en el hermano jurado del personaje principal, Xiaolin, en la trama. Pero ahora, no parecía ser así. Gu Yan extendió la mano, sonriendo también. Solo un pequeño favor, ya que mi cuñada también estaba allí. Bai Yun sonrió y soltó su mano. Me encantaría conocerte mejor, pero antes de eso, su mirada se tornó fría al mirar a Shengoner, provocándole un escalofrío. Xiaolin lo percibió e inmediatamente se puso frente a Shengoner. ¿Qué quieres? Shengoner sintió una calidez interior al ver a Xiaolin defenderla sin dudarlo, aunque no lo demostró. Bai Yun permaneció impasible, mirando a Shengoner y preguntando, ¿quién tienes tu hermano? ¿Ese y qué? Shengoner pareció recordar algo, y su corazón latía con fuerza. Recordó haber visto a Gu Yan y a su hermano, junto con Leng Liner y otros, en una sala de karaoke hace mucho tiempo. Si a eso se le suma que Bai Yun mencionó que Gu Yan salvó a su hermana, y pensando en ella, Bai Qionglan le pareció familiar. ¿Podría ser realmente tan coincidente? Así es. Bai Yun asintió, aunque la persona que acosó a su hermana no fue Shengoner, ya que fue su hermano, él, naturalmente, tampoco la miraría con buenos ojos. Incluso con Xiaolin de pie frente a Shengoner, también perdió la buena impresión que tenía de él. Con frialdad, dijo, Xiaolin, te aconsejo que desistas de esa discusión. Mi hermana está aquí, y como su hermano, seré sincero contigo. Ni se te ocurra pensar en mi hermana. Miró a Shengoner, que parecía algo asustada, y dijo, mantén a tu hermano a raya, o podría pillarlo haciendo algo malo. Dicho esto, Bai Qionglan, que había estado jugando con Leng Liner, se quedó paralizada. Miró a Xiaolin, que estaba de pie frente a Shengoner. Esta es Xiaolin. Inmediatamente sintió asco. De hecho, defendió a la hermana de la persona que nos acosaba. Mala persona. Esa fue la valoración que Bai Qionglan hizo de él. Xiaolin también reaccionó. Antes de bajar de la montaña, su maestro le había hablado de un compromiso concertado para él, y la mitad del rey dragón Jade también estaba con la prometida de la familia Bai. Entonces, Xiaolin miró a Bai Qionglan, quien le dirigía una mirada de disgusto, y ella era su prometida. Lo más importante es que la mitad del rey dragón Jade estaba con ella. En un instante, la mirada de Xiaolin hacia Bai Qionglan se volvió mucho más ferviente. Oye, aunque Xiaolin era un gran mujeriego en la historia original, por favor no lo demuestres delante de Shengoner. La boca de Gu Yan se contrajo, pero observó a Bai Yun con interés. La mirada de este último hacia Xiaolin parecía aún más hostil. Tenía muchas ganas de ver qué pasaría después. Y justo cuando estaba pensando eso, las expresiones de Bai Yun y Xiaolin cambiaron simultáneamente mientras miraban hacia un lado. Dos figuras se acercaron. Gu Yan miró a su alrededor, entrecerrando los ojos. ¿Ah, cómo es que están aquí? ¿Acaso ocultaron su aura deliberadamente? ¡Guau! ¡Qué guapo! Bai Li envió a Bai Yun, el chico guapo, reservado y que llevaba gafas. No, ahora no es momento de mirar chicos guapos. Ella intentaba desesperadamente alejar a Moronzi mientras se la jalaba de nuevo hacia Gu Yan y los demás. Al final, le dedicó a Gu Yan la que ella consideraba su sonrisa más hermosa. Buenas noches, hermanito, nos vemos de nuevo. Leng Liner se puso alerta de repente. Leng Qingyu también se puso en alerta repentinamente. Gu Yan asintió y luego preguntó con cierta confusión, ¿sucede algo? Leng Liner suspiró aliviada. Leng Qingyu también suspiró aliviado. Bai Yun y Xiaolin miraron fijamente a Moronzi, sus cuerpos tensándose involuntariamente. En su opinión, esta persona era muy peligrosa. Solo respondió con un milímetros. Bai Lien sonrió por fuera, pero en su interior ya estaba maldiciendo. Justo cuando iba a hablar, Moronzi dio un paso al frente, con la mirada fija en Gu Yan. Una aura inquietante los envolvía. La mirada de Bai Yun cambió, e inmediatamente apretó los puños. Xiaolin también adoptó una postura lista para atacar en cualquier momento. Gu Yan miró a Moronzi, que lo observaba fijamente, y pensó, espera. No recuerdo haber ofendido nunca a este tipo. ¿Qué les pasa a todos? Leng Liner y los demás parecían confundidos. ¿Por qué el ambiente se había vuelto tan extraño de repente? Allende, Leng Qingyu, que estaba en un rincón, también percibió la situación. No sabía qué tramaba Moronzi, pero para evitar cualquier accidente, inmediatamente le dijo a Ma Xue, detén a Moronzi.
Este último sintió y estaba a punto de moverse cuando, al segundo siguiente, Muronsi extendió su mano hacia Gu Yan y dijo con indiferencia, yo soy Muronsi. Esto era normal. Gu Yan también extendió la mano y dijo, hola, soy Gu Yan. Entonces, justo cuando Bai Yun y los demás contenían la respiración, pensando que estaba a punto de atacar, Muronsi respiró hondo, retiró rápidamente la mano y salió corriendo. Oye, espérame. Al ver esto, Bai Lien gritó apresuradamente, luego le dedicó a Gu Yan una sonrisa forzada antes de salir corriendo tras él, dejando a todos los demás completamente desconcertados. ¿Qué está sucediendo? Gu Yan estaba desconcertado, pero Bai Yun y Xiao Lin intercambiaron una mirada, sintiendo ambos un escalofrío recorrerles la espalda. Esta persona es muy fuerte. El guerrero natural capaz de despertar por sí mismo. El aura peligrosa de Muronsi puso inmediatamente a Bai Yun y Xiao Lin en estado de máxima alerta. Al ver a Muronsi y Bai Lien marcharse rápidamente, la expresión de Bai Yun se tornó seria. Este pequeño banquete resultó ser una reunión de dragones ocultos y tigres al acecho. ¿Acaso todavía existen artistas marciales tan poderosos en este mundo? No es de extrañar que se llame el Palacio del Rey del Infierno. Xiao Lin suspiró aliviado. Si hubiera sido antes, no se habría tomado tan en serio a la otra persona. Después de todo, no solo era un genio, sino que también contaba con el apoyo del Rey Dragón Jade. Sin duda, superaría a la otra parte en un abrir y cerrar de ojos. Pero ahora, el factor más importante que mejoraba su velocidad de cultivo había desaparecido. Aunque su velocidad de cultivo seguía siendo superior a la de los artistas marciales comunes, era como comparar el cielo y la tierra con lo que solían ser. Entonces, los ojos de Xiao Lin ardían de fervor mientras miraba a Bai Qionglan. Podía sentir que había algo en ella que era del mismo origen que su Jade del Rey Dragón. Eso significa que la otra mitad del Rey Dragón Jade está, efectivamente, sobre ella. Y también pudo percibir que Bai Qionglan no tenía ningún aura de cultivo. En otras palabras, el mayor efecto del Jade era inútil para ella. Bai Qionglan también sintió la mirada de Xiao Lin. Frunció el ceño, con una expresión de profundo disgusto en los ojos. Bai Yun también lo notó. Su expresión se volvió fría mientras le impedía a Xiao Lin ver a Bai Qionglan. Xiao Lin, te advierto, no tengas pensamientos perversos sobre mi hermana. Xiao Lin se dio cuenta de que estaba siendo demasiado obvio y rápidamente apartó la mirada, disculpándose, lo siento, lo siento. No podía decir directamente que Bai Qionglan tenía lo que él quería. Después de todo, Bai Yun podía cultivar. Si descubría que el Jade del Rey Dragón podía acelerar el cultivo y se lo arrebataba, sería desastroso. No podía permitirse perder a otro Rey Dragón Jade. Antes de abandonar la montaña, sus maestros le habían dicho, Liner, tú eres la clave para salvar el mundo, ve a buscar la otra mitad del Jade del Rey Dragón y unifica el Palacio del Rey Dragón, encuéntralos y te ayudarán a controlar el poder que reside en tu interior. Liner, eres la elegida de la profecía. Tus maestros creen que tendrás éxito, maestro. Xiao Lin recordó las enseñanzas de sus maestros. No debía decepcionarlos. El Rey Dragón Jade debe ser suyo. Como Xiao Lin estaba de espaldas a Shengoner, ella no vio su mirada cuando él miró a Bai Qionglan. Ella sintió que el ambiente se volvía más tenso y se giró hacia Gu Yan, diciéndole, Gu Yan, me voy primero, ustedes charlen. Sin esperar la respuesta de Gu Yan, se marchó rápidamente. Tenía miedo de que Bai Yun se enfadara y la atacara allí. Al ver esto, Xiao Lin lo siguió rápidamente. Tras la marcha de Shengoner y Xiao Lin, el ambiente alrededor de Gu Yan se relajó un poco. Gu Yan seguía algo confundido. No entendía por qué Muronsi, aparentemente impasible en la historia original, se le acercaba de repente. Sin embargo, por extraño que parezca, era innegable que Muronsi era el más fuerte de la organización y también el miembro más leal y estable. De repente, Gu Yan pensó en algo. Se le encogió el corazón. Bai Lien estaba sola en el banquete. Lo más probable es que hubiera seducido a algún hombre para entrar. Pero si Muronsi también hubiera estado aquí, la situación habría sido diferente. Cada vez que se desplegaba a Muronsi, significaba que Len Qingyu había emitido una orden extremadamente importante. Un pedido que, absolutamente, no podía fallar. Eso significa que Gu Yan echó una mirada disimulada a todos los presentes en el banquete. Muchos miembros de la organización nocturna se habían infiltrado aquí, algunos disfrazados de camereros, otros como Bai Lien, haciéndose pasar por descendientes de familias adineradas. ¿Cuáles eran sus objetivos? Los mismos que en la historia original. ¿Controlar al rey del Palacio del Infierno? Gu Yan sintió que le venía un dolor de cabeza. Había pensado que, dado que los ojos de Len Qingyu no se habían recuperado, ella no podría hacer lo que hizo en la historia original. Pero ahora parecía que no era así. La culpa es del autor original. La trama y los antecedentes del antagonista se describieron de forma demasiado vaga. A menudo, al leer, me preguntaba cómo este antagonista secundario tenía la sombra de Len Qingyu detrás de él, y cómo Len Qingyu lograba controlarlo. Lo siento, el libro no lo escribió, los lectores tuvieron que adivinarlo. Esto provocó que solo conociera información básica y no comprendiera cómo Len Qingyu controlaba al rey del Palacio del Infierno en la historia original, ni porque seguía controlando una fuerza tras otra para atacar al grupo protagonista. La razón por la que atacaron a Xiao Lin podría ser porque mató a Len Liner, pero ¿qué hay de los demás? En la historia original,
muchas de las mujeres del harén de Xiaolin fueron atacadas por las fuerzas de Leng Qingyu antes de conocer a Xiaolin. Maldito autor perezoso, ni siquiera se molestó en describir el bando del antagonista. Tis, piensa más. Debe haber algún factor clave. Justo cuando Gu Yan parecía estar a punto de descubrir algo. Gu Yan, ¿estás interesado en unirte al ejército? Bai Yun se acercó sonriendo. Ahora que Shen Woner y los demás se habían ido, naturalmente ya no necesitaba fingir estar mal. ¿Unirte al ejército? Gu Yan se quedó desconcertado, saliendo de sus pensamientos. Miró el rostro sonriente de Bai Jun, lo comprendió de inmediato. La sugerencia de Bai Yun de unirse al ejército probablemente significaba que quería que Gu Yan se uniera al departamento de artistas marciales. ¿Acaso su anterior demostración de fuerza hizo que Bai Yun pensara que era un artista marcial? Justo cuando estaba a punto de negarse, pero Gu Yan pareció pensar en algo y, en lugar de negarse o aceptar, dijo vagamente, unirme al ejército, lo consideraré. Al oír esto, Leng Liner entró en pánico. Si Gu Yan se unía al ejército, no quedaría ningún hombre en la casa. De ninguna manera. Cuñado, no puedes unirte al ejército. ¿Qué haremos mi hermana y yo sin ti? Leng Liner protestó de inmediato y luego miró fijamente a Bai Yun. Oye, desde las gafas, ¿por qué le estás dando tan mala idea a mi cuñado? Liner hermana, mi hermano es un tipo muy malo, siempre regresa y se lleva a alguien para que se una al ejército. Todos se niegan, pero él sigue llevándose los arrastras. Bai Kyonglan también abrazó el brazo de Leng Liner, traicionando a su hermano. La boca de Bai Yun se contrajo. Esta chica, hace un momento estaba gritando cuánto amaba a su hermano. ¡Ay, qué mona era cuando era pequeña! Sin embargo, por aquí es raro encontrar a alguien con talento que le guste. No quería rendirse, así que le dijo a Gu Yan, hablemos en otro lugar. Gu Yan asintió, claro. Llegando a un rincón del banquete, Bai Yun fue directo al grano. Gu Yan, ¿sabes que en este mundo, además de la gente común, también existen seres llamados antiguos artistas marciales? Lo dijo directamente porque pensó que, como único heredero de la familia más importante de Jianhai, Gu Yan no se mantendría al margen de la existencia de artistas marciales o, al menos, de alguna información sobre ellos. Por supuesto, Bai Yun estaba equivocado, porque en la historia original, Gu Yan estaba bien protegido y no sabía nada sobre artistas marciales. Esto provocó que Gu Yan muriera como un ser inútil y sin poder alguno. Lo sé, pero ¿qué tiene eso que ver con reclutarme para el ejército? Gu Yan sonrió levemente. No estarás diciendo que viste mi talento marcial y quieres reclutarme para tu departamento de artistas marciales, ¿verdad? Al oír esto, Bai Yun mostró un ligero rubor en su rostro. En efecto, quería decir eso. Al ver que Gu Yan no sabía todo, dejó de fingir misterio y continuó, tal como pensabas. Cuando le diste una lección a Xie Zilan hace un rato, deberías haber notado que tu fuerza era bastante inusual, ¿verdad? Gu Yan pensó un momento y respondió, yo también hago ejercicio con regularidad. Bai Yun, hacer ejercicio obviamente no puede romper el mármol. ¿Acaso eres el musculoso del diablo o algo así? Bai Yun casi maldijo en voz alta. Respiró hondo, se ajustó las gafas y dijo con una sonrisa, jeje, eso no tiene nada que ver con hacer ejercicio. Es muy probable que hayas despertado tu energía interior. ¿Energía interna despertada? Gu Yan fingió estar desconcertado. Bai Yun explicó pacientemente, este es un fenómeno, o más bien una conclusión, que nuestro departamento de artes marciales antiguas ha descubierto en las últimas décadas. Hace mucho tiempo, siempre creímos que si uno quería convertirse en artista marcial, tenía que seguir los pasos y estudiar los textos antiguos que dejaron nuestros antepasados para cultivar el chi genuino. Pero en las últimas décadas, esta idea ha sido refutada porque, en ese momento, el tono de Bai Yun se volvió un poco emocionado mientras miraba a Gu Yan. Hemos descubierto que algunas personas comunes, bajo ciertas circunstancias, pueden despertar espontáneamente el chi genuino dentro de sus cuerpos. Así se convierten en artistas marciales natos. Una de las principales tareas de nuestro departamento es encontrar a estos artistas marciales natos que han despertado espontáneamente y traerlos de vuelta para entrenarlos. Convertirlos en héroes que mantengan la estabilidad social. Al oír esto, Gu Yan sintió que entonces, soy lo que ustedes llaman un artista marcial natural puro. Hola, ¿no nos hemos conocido antes? Al ver el interés de Gu Yan, los ojos de Bai Yun se iluminaron de alegría mientras sonreía y decía, sí, me alegra mucho que lo entiendas. Entonces, te unirás a nosotros. Miró a Gu Yan con expectación. Este último se sumió en profundas reflexiones. El departamento de artes marciales albergaba numerosas facciones y desempeñó un papel crucial en la historia original. Más importante aún, también existía una presencia muy especial en su interior. Tras pensarlo un poco, Gu Yan dio una respuesta ambigua, todavía no me he decidido, porque como puedes ver, Gu Yan sonrió a cierta persona joven que la miraba fijamente, estoy a punto de casarme, así que la familia es lo primero. Casamiento. Bai Yun siguió la mirada de Gu Yan y de repente lo comprendió. La joven de la familia Leng Qingyu, jamás esperó que estas dos familias pudieran unirse. Bai Yun sonrió con comprensión, lo entiendo. Puedes unirte a nosotros cuando quieras. Solo llámame cuando te interese. Sacó su teléfono, abrió WeChat y le sonrió a Gu Yan, agreguémonos como amigos para mantenernos en contacto. Seguro.
de vuelta al lado de Lengliner. Cuñado, ¿qué dice? ¿De verdad vas a unirte al ejército? Lengliner miró a Guyan con nerviosismo, temiendo que pudiera asentir con la cabeza. Guyan negó con la cabeza y bromeó. No, ¿cómo podría irme teniendo una hermana tan hermosa como la tuya? No podría soportar irme. Al ver a Guyan elogiar a su hermana, Lengliner sintió como si él también la estuviera elogiando. Se rió alegremente, sintiéndose aliviada. Jeje, sabía que no nos dejarías. Bai Jun observaba la escena con una sonrisa cómplice. Familia, miró a Bai Kyonglan, que estaba a su lado, con los ojos llenos de envidia, y suspiró para sus adentros. Desde la muerte de su madre, no solo su padre, sino también su hermana pequeña, habían cambiado significativamente, pero precisamente por eso, Bai Jun apretó los puños. Sin duda protegeré a mi familia y luego, encontraré a ese artista marcial demoníaco que mató a mi madre. Justo en ese momento, las luces del banquete comenzaron a cambiar y a parpadear, y todo el salón se fue oscureciendo. A medida que cambiaba la música, los focos convergían sobre el escenario. Una mujer elegante se acercó con un micrófono y probó el sonido. La multitud se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Está empezando. Está a punto de aparecer el presidente Yan. Estoy muy emocionado. La última vez que vi al presidente Yan fue la última vez. Dicen que va a anunciar al próximo heredero. Me pregunto si será verdad. Gu Yan también miró hacia allí, con una expresión misteriosa en los ojos. Según su plan original, Yang Huang debía morir. Entonces Lon Saitian heredaría el título de rey del Palacio del Infierno y lo controlaría. Pero ahora las cosas parecían diferentes, y el desarrollo de la historia parecía seguir el guión original. Simplemente se preguntaba cómo lo manejaría Kim Kyu. Ah, cierto, hablando de Kim Kyu, ella también estará en este banquete. Cuando Gu Yan pensó en esto, una alegría inexplicable brotó en su corazón. Por alguna razón, tan solo pensar en la posibilidad de que Kim Kyu estuviera allí lo hacía muy feliz. Entonces miró a su alrededor, con la esperanza de encontrarla. En ese momento, la anfitriona del banquete comenzó su discurso de apertura. Buenas noches, distinguidos invitados. Soy el anfitrión del banquete de esta noche. Pueden llamarme Hon. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los líderes empresariales por haber dedicado parte de su valioso tiempo a asistir. Lengliner estaba sentada en la silla del banquete con Bai Kyonglan sujetándola del brazo, y ambas empezaron a aburrirse mientras escuchaban. La primera se quejó, el discurso de esta mujer es exactamente igual al de la ceremonia de apertura de nuestro director. ¿Contrataron a la misma persona para escribir sus guiones? Bai Kyonglan sonrió ante esto, tal vez usaron el mismo estudio de escritura. Bai Jun escuchó en silencio. El rey del Palacio del Infierno está cambiando de amo. ¿Acaso aquel hombre conocido como el Rey del Infierno no pudo resistir finalmente el paso del tiempo? No necesariamente, los rumores dicen que resultó herido en esa batalla en aquel entonces. Bai Jun miró a Lengliner con compasión en sus ojos. Pobre niño, que tuvo que vivir ese incidente a una edad tan temprana. Se preguntó si Gu Yan lo sabía, aunque recordaba que la familia Gu no había participado en aquella batalla de exterminio de clanes contra el camino demoníaco en aquel entonces. Pensando en Gu Yan, Bai Jun miró a su alrededor. Se quedó atónito al descubrir que el lugar donde Gu Yan había estado parado ahora estaba vacío. ¿A dónde fue Gu Yan? Mientras tanto, junto a Len Qingyu, Ma Xue observaba la entrada del presentador y cómo se atenuaban las luces. Ella comprendió que esa oscuridad era el momento de actuar. Entonces le dijo a Len Qingyu, que estaba a su lado, maestro, podemos comenzar nuestra operación ahora. Aún falta algo de tiempo para que el maestro del Palacio del Rey del Infierno suba al escenario. Durante este periodo, mientras todos observan los discursos y las actuaciones, tenemos nuestra mejor oportunidad. Escuchar esto. Len Qingyu asintió en silencio. Este banquete estaba dividido en dos partes. La primera parte contaría con actuaciones de actores y celebridades, y continuaría así hasta la segunda parte. El amo del Palacio del Rey del Infierno solo aparecía en escena entonces. Su tarea consistía en controlarlo antes de que Yang Huang subiera al escenario, convirtiéndolo en una marioneta de la organización nocturna. El método era sencillo. Len Qingyu abrió los ojos, las runas giraban lentamente en su interior y sus iris de color verde oscuro aparecieron en la oscuridad, utilizando la capacidad del mal de ojo para absorber la esencia vital de otros y devolvérsela al amo del Palacio del Rey del Infierno. Esta retroalimentación no solo prolongaría su vida, sino que también lograría el objetivo de controlarlo. Esta era una de las capacidades de estos ojos. Era una capacidad de intercambio equivalente y, además, era obligatoria. Prepárense para mudarse. Len Qingyu dio la orden con calma. Mostró total confianza en esta operación. En la oscuridad, las habilidades de Ma Xue se vieron significativamente potenciadas. Su poder podía ocultar la presencia de todos sus miembros. Una vez que comenzaron a moverse, todos se fundirían con la oscuridad, y nadie podría detectarlos. Incluso su ubicación actual se mantuvo oculta mediante medios especiales. Nadie los descubriría, ni siquiera se acercaría a este lugar. Ma Xue sintió, justo cuando estaba a punto de transmitir las órdenes de su amo. De repente, «Hola, ¿no nos hemos visto antes en algún sitio?» Una voz llegó a sus oídos. Len Qingyu se sobresaltó, y Ma Xue se quedó aún más impactada. Ambos se giraron para mirar. Allí estaba Gu Yan,
que se había acercado y miraba a Len Qingyu con curiosidad. Espera, ¿nos puedes ver? Ma Xue se quedó impactada. Len Qingyu también se quedó impactada. Por un momento, los tres guardaron silencio. Soy la hermana de Qingyu llamada Len Binyin. En el salón de banquetes, tenuemente iluminado, 3 personas se miraban desconcertadas. Ma Xue se sentía muy ansiosa. Un momento, esa persona era sin duda Guyan, ¿verdad? ¿Había activado sus habilidades correctamente? Entonces, ¿por qué Guyan podía verlos? ¿Cómo pudo siquiera acercarse a ellos? ¿Qué estaba pasando? Aunque Len Qingyu aparentaba calma por fuera, su corazón latía con fuerza presa del pánico. Esto era malo porque Guyan podía verlos. Esto no debería ser posible. Se acabó, los había visto. No, no, mantén la calma. Len Qingyu apretó los puños. Ella y Ma Xue no solo habían ocultado sus auras, sino que también habían cambiado su apariencia. Ni siquiera Guyan debería haberlos reconocido directamente. No, el hecho de que pudiera acercarse y hablar con ellos ya era bastante sorprendente. La idea de que pudiera descubrir sus disfraces era sencillamente imposible. Guyan sentía curiosidad. Originalmente, había estado buscando a Len Qingyu. Con solo una mirada, divisó a 2 personas que estaban de pie en un rincón y que parecían fuera de lugar. Dejando a un lado a Ma Xue, fue principalmente la mujer que llevaba el velo la que le produjo una sensación de familiaridad. A medida que se acercaba, esa sensación de familiaridad se hacía aún más fuerte. Al percibir la mirada sospechosa de Guyan, Len Qingyu se recompuso. Mantén la calma, pensó. Su apariencia había cambiado y podía modificar su voz si era necesario. Simplemente tenía que evitar hacer cualquier cosa que pudiera delatar su identidad a Guyan. Entonces Len Qingyu habló, transformando su voz en un tono maduro y seductor que la hacía parecer varios años mayor de lo que era. Ella miró a Guyan con fingido interés, como si se preguntara de qué familia era el joven amo que se había acercado sin darse cuenta. Hermanito, ¿nos hemos visto antes en algún sitio? Cuando lo dices así, debería tu hermana mayor interpretarlo como un intento de coqueteo. Cuando Len Qingyu escuchó su voz burlona, Ma Xue se sobresaltó. Dios mío, ¿de verdad su amo hablaba así normalmente? Len Qingyu se encogió internamente. Maldita sea, para ocultar su identidad, no le quedaba más remedio que actuar así. Además, ya había hecho esas cosas con Guyan delante de Ma Xue, así que ya no importaba. Guyan se quedó un poco desconcertado. Miró a la mujer del velo negro, cuyo rostro no podía ver con claridad, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Qué extraño, aunque su voz era diferente y parecía mucho mayor que Qingyu, porque me resultaba tan familiar. Sobre todo después de que habló, la sensación de familiaridad se intensificó, y lo que es más importante, se dio cuenta de que era incapaz de fingir nada delante de ella. Al pensar en esto, Guyan sacudió la cabeza, se aclaró la garganta y dijo, no, no, es solo que la figura de la señora me recuerda a mi amada. Así que, inconscientemente, me acerqué, pensando que ella también podría haber venido a este banquete. Len Qingyu estaba desconcertada, aunque Guyan no había descubierto su verdadera identidad porque sus palabras la irritaban tanto. Ah, sí, esa sensación, ella sabía que Guyan estaba coqueteando con ella, pero también sabía que la persona con la que salía no era realmente ella, así que le resultaba irritante. Guyan observó cómo cambiaba el semblante de la elegante mujer. Ella sonrió con picardía y soltó una leve risa, mientras su refinada voz resonaba, hermanito, ¿acaso no sabes que tus técnicas de coqueteo están pasadas de moda? Extendió la mano y agarró la barbilla de Guyan, jugueteando brevemente con ella antes de asentir, con un tono de fingido arrepentimiento, qué lástima, aunque eres bastante guapo. A mi hermana mayor no le gustan los hombres frívolos como tú. Soltó su mano y miró a Guyan, hablando con frialdad, tú, ya tienes a alguien a quien amas, y sin embargo, aquí estás, coqueteando. ¿Acaso no sabes que esto haría que tu amada en casa se sintiera terriblemente triste y herida? Guyan se quedó atónito. Miró a la mujer velada, cuyos rasgos no lograba distinguir. Luego se giró para mirar a la persona que estaba a su lado. Ma Xue, ¿esta es tu amiga? ¿Por qué es tan engreída? Len Qingyu, Ma Xue. Len Qingyu giró la cabeza con rigidez para mirar a Ma Xue, que estaba presa del pánico, y dijo, Ma Xue, ¿lo conoces? ¿Qué está pasando? ¿Cómo reconoció Guyan a Ma Xue? No, espera. ¿Por qué no me reconoció? No, no, no es bueno que no me haya reconocido. ¿Pero por qué estoy tan triste? Maldita sea, todo es culpa de Guyan por ponerme tan nerviosa. ¿Por qué tenías que venir aquí? Len Qingyu apretó los puños, esperando la respuesta de Ma Xue. Ma Xue ya estaba muy nerviosa porque no había disimulado su apariencia, así que era natural que Guyan la reconociera. Pero eso se debía a que nunca imaginó que alguien sería capaz de detectar dónde estaban ella y su amo. Ejen, este es el esposo de Qingyu, Guyan, tosió Ma Xue, respondiendo según la respuesta que Len Qingyu le había dado en su mente. Len Qingyu fingió sorpresa al escuchar esta respuesta. Miró atentamente a Guyan y asintió, oh, cielos. Así que eres el amado de Qingyu. Nunca esperé encontrarte aquí. Me disculpo por el malentendido. Soy Len Binyin, la hermana de Qingyu. Al oír esto, fue Guyan quien se mostró inseguro. Originalmente había pensado que la persona al lado de Ma Xue era Len Qingyu, pero cuando ella se presentó como Len Binyin, él lo entendió de repente. Len Binyin, así que era ella. En la historia original, en realidad,
Len Qingqiu tenía una hermana mayor llamada Len Binyin, un personaje que se suponía que aparecería en la parte intermedia o final de la historia. La habían enviado a entrenar a la secta Corazón de Hielo en el antiguo mundo de las artes marciales a una edad muy temprana, lo que la ayudó a escapar de la masacre de medianoche de aquel año. Más adelante, Len Binyin se convirtió en la líder de la secta Corazón de Hielo, poseyendo un poder inmenso. En su primera aparición, derrotó al grupo del protagonista y se convirtió en aliada de Len Qingqiu. Sin embargo, cuando la gente descubrió su conexión con el Camino Oscuro, concretamente su alianza con Len Qingqiu, fue atacada y eliminada conjuntamente por los artistas marciales del antiguo mundo de las artes marciales. El descubrimiento de su alianza con Len Qingqiu y su posterior eliminación fueron, en realidad, orquestados por la propia Len Qingqiu. Para cuando apareció Len Binyin, Len Qingqiu ya estaba completamente corrompida por la muerte de sus familiares y su hermana. Aún sabiendo que Len Binyin era su hermana, Len Qingqiu, que no tenía ningún vínculo emocional con ella, solo la veía como una herramienta que podía utilizar para aprovecharse de Len Binyin, o mejor dicho, para obtener todo su poder de cultivo. Len Qingqiu reconoció su relación. Se había vuelto loca, centrada únicamente en la venganza. Tras agotar todas las capacidades de Len Binyin, decidió traicionarla y absorber todo su poder de cultivo. Ella permitió que los guerreros justos eliminaran a su hermana. En resumen, era una persona verdaderamente lamentable. Su familia la envió desde muy joven a entrenarse en el arte del corazón de hielo en la secta del corazón de hielo. Cuando creció y alcanzó la maestría en su cultivo, se enteró de que toda su familia había sido asesinada y que solo su hermana Len Qingqiu había sobrevivido. Tras encontrar a Len Qingqiu, fue traicionada y le absorbió todo su poder. Después de que Len Qingqiu absorbiera el poder de cultivo de Len Binyin, también aprendió el arte del corazón de hielo y lo dominó a la perfección. Se volvió completamente insensible y carente de emociones. Podría decirse que, para entonces, Len Qingqiu se había convertido en una mera cáscara vacía, impulsada por el afán de venganza. Sin embargo, Gu Yan no esperaba que Len Binyin se hubiera reunido con Len Qingqiu tan pronto. Al parecer, en la historia original, Len Binyin había sido una de las piezas ocultas de Len Qingqiu, o tal vez la trama había cambiado por completo. Gu Yan empezó a tener menos confianza en su comprensión, pero antes de eso, sonrió a Len Qingqiu, que fingía ser Len Binyin, y dijo: «Hola, soy Gu Yan. No tenía ni idea de que Qingqiu tuviera una hermana mayor. Pero ustedes dos transmiten vibras muy parecidas, por eso te confundí con ella. Lo siento mucho, definitivamente no tengo una hermana. Este tipo, ¿por qué de repente mejoró tanto su actitud?» Len Qingqiu se sentía algo desanimada por dentro, pero por fuera soltó una risita. «Bueno, al fin y al cabo somos hermanas, ya sabes. Qingqiu y yo crecimos juntas, compartiendo todo. Tú». Len Qingqiu se inclinó ligeramente hacia adelante, acercándose poco a poco a Gu Yan. Cuando estuvieron frente a muy corta distancia, rió suavemente y dijo: «¿Qué te parece, hermana mayor? Si quieres, podría quitarme el velo y mostrarte mi verdadero rostro». «Hermana, compórtate». La operación comienza. Justo cuando Len Qingqiu pensó que Gu Yan se sonrojaría por sus acciones, Gu Yan retrocedió unos pasos y esbozó una sonrisa cortés. «Hermana, por favor, mantén tu dignidad. Yo solo amo a Qingqiu. ¿Cómo sé que Qingqiu no está aquí? Me retiro. Mi cuñada debe estar ansiosa». Antes de que Len Qingqiu pudiera reaccionar, Gu Yan se alejó rápidamente. «Señorita, señora, ¿se encuentra bien?» Al ver a Len Qingqiu paralizada, Ma Xue no supo qué decir. «Estoy bien. Superó mi prueba bastante bien». Tras un breve momento de rigidez, Len Qingqiu volvió a la normalidad y habló con calma. Ma Xue se sobresaltó, y luego mostró admiración en sus ojos. Así que eso era. La amante estaba poniendo a prueba la lealtad de Gu Yan. Por eso usó ese método, para alejar a Gu Yan y, al mismo tiempo, comprobar su fidelidad, como era de esperar de la amante. Sin embargo, en realidad, Len Qingqiu se sentía increíblemente avergonzada, deprimida y reacia en su interior. «Maldita sea, aunque estaba interpretando un personaje que yo mismo inventé, porque me siento tan decepcionado al escuchar a Gu Yan rechazarme. No, 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 tampoco habría estado bien que Gu Yan hubiera aceptado, pero en realidad me rechazó. Espera, eso no está bien. Esto es como si estuviera interpretando a otra persona para hacerme quedar como un estorbo. Es ridículo». Len Qingqiu se sentía sumamente frustrado. «Maldita sea, todo esto es culpa de Gu Yan. ¿Por qué tuvo que descubrir sus intenciones y venir hasta aquí?» Hablando de ser descubierto, Ma Xue. Al oír esa voz suave, Ma Xue tembló. «Sí, ¿por qué te falló tu habilidad? ¿Y por qué no te ocultaste?» «Ah, bueno». Ma Xue estaba a punto de llorar. «Maldito seas, Gu Yan, me has metido en problemas, a pesar de que te salvé la vida delante de la señora». Mientras tanto, volvamos al lado de Len Glinger. Gu Yan se agarraba el pecho aturdido. La escena anterior aún permanecía grabada en su mente. Sus ojos reflejaban un conflicto extremo. Por alguna razón, aunque rechazó directamente a Len Binyin en aquel momento, sentía un dolor inmenso en el corazón. Pero si hubiera aceptado, sin duda tampoco se lo habría perdonado a sí mismo. Suspiro. ¿Qué estaba pasando exactamente? Gu Yan dejó escapar un leve suspiro. Sentía la misma frustración que se experimenta al interpretar al personaje A y declararse con éxito a alguien que te gusta, pero no sabía por qué tenía esa sensación. Sin embargo, lo hecho está.
Miró la persona que lo había estado mirando fijamente desde hacía un rato. ¿Qué te pasa ahora, mocoso? Liner protestó inmediatamente indignada. ¿A quién llamas mocoso? Cabeza de pez, Gu, ¿dónde te has metido? Lan y ese hombre de las gafas fueron arrastrados por una multitud de gente. Yo estaba tan aburrido. ¿Ya no me llamas cuñado? La boca de Yan se crispó al darse cuenta de que solo lo había llamado cuñado delante de sus amigos. Pensó por un momento y decidió no mencionar el hecho de que Liner en realidad tenía una hermana mayor llamada Binyin, y en su lugar dijo, baño. ¿Tardaste tanto en el baño? Liner expresó sus dudas, pero aún así tomó alegremente un plato de profiteroles y se lo entregó a Yan. Toma, esta es la última tande. Unos ignorantes intentaron pelear conmigo por ella, pero los ahuyenté enseguida. Al decir esto, las mejillas de Liner se sonrojaron ligeramente. Al ver la expresión de sorpresa de Yan, exclamó apresuradamente, oye, no me refería a eso. Es que la última vez compraste unos profiteroles, ¿verdad? Recuerdo que a mi hermana también le gustan, así que pensé que podrías llevártelas. De todas formas, los adultos del banquete casi no comen esto, mejor nos lo llevamos a casa que lo desperdiciemos. Al oír esto, Yan sonrió levemente. No, solo estaba pensando que en realidad eres bastante agradable, pequeño mocoso. Liner frunció el ceño al oír esto, disgustada porque siento que te estás burlando de mí, pero bueno, lo dejaré pasar ya que me ayudaste antes. Mientras decía esto, Liner pareció percatarse de algo, y sus ojos se iluminaron. De repente se puso de pie, mirando al escenario con ojos brillantes. Es Lansichen. Yan repasó rápidamente el nombre en su mente, confirmando que no formaba parte del grupo del protagonista ni era ningún personaje principal. Siguió la mirada de Liner. En el escenario se encontraba un hombre puesto, vestido con un traje, sosteniendo un micrófono. Tomó el micrófono y sonrió. Hola a todos, soy Lansichen. Esta declaración provocó vítores entre muchas de las mujeres que se encontraban abajo. Liner estaba entre ellos, tirando de la mano de Yan. Pez. Gu, cabeza de pez. Rápido, vamos al frente a observar. Tras confirmar que el hombre no formaba parte del grupo del protagonista ni era ningún personaje importante de la historia original, perdió el interés. En la historia original, este personaje era secundario y servía para realzar la imagen del protagonista y aumentar la simpatía hacia la protagonista femenina. La verdad es que no influyó en el desarrollo de la trama, pero incapaz de resistir los constantes tirones de Liner, asintió a regañadientes a Sinan, que acababa de recuperarse de los insultos de Liner. Tío Len, acompañaré a Liner a echar un vistazo. Oh, no hay problema, adelante, no me hagas caso. Sinan asintió en respuesta. Date prisa, cabeza de pez. Gu, está bien, está bien. Yan no tuvo más remedio que dejarse llevar. Mientras tanto, en el tenue salón de banquetes, varias figuras se movían rápidamente entre las sombras. Algunos eran camereros, otros guardaespaldas y otros vestían de etiqueta, pero todos compartían una característica: nadie podía detectar su presencia. Todos se dirigieron hacia la salida del salón de banquetes. Qiu miró en dirección a Yan y Liner, y luego desapareció de la escena junto con Ma Xue. La primera operación a gran escala de la organización nocturna había comenzado. El secreto de Yan Qing, mi cuñado canta muy bien. Después de llegar al mejor lugar para ver el espectáculo, Yan estaba sentado en una silla de banquete, apoyando el rostro en la mano derecha mientras observaba a la popular cantante Lansichen actuar en el escenario. Bostezó con aburrimiento. Miró a Liner, que observaba la actuación de Lansichen con los ojos brillantes, y sonrió con dulzura. Así es como debería ser una chica normal de su edad, amante de las celebridades y los dramas, llena de energía y sin miedo a nada. Quizás incluso si un hombre grande y corpulento se parara frente a Liner, ella simplemente diría: quítate de mi camino, enano. Es muy joven. Espera, no, yo tampoco soy tan viejo. Yan sonrió y cogió el plato de fruta que había sobre la mesa, con ganas de probar algún aperitivo mientras escuchaba la música de este mundo. Sin embargo, su mano rozó casualmente otra mano que intentaba alcanzar lo mismo. Tú, una voz sorprendida y enfadada resonó. Yan miró hacia allí. Vio a una mujer sentada allí con las mejillas hinchadas, a la que sus subordinados atendían aplicándole una bolsa de hielo. Señorita Yan, ¿es usted otra vez? Yan la miró, sonriendo para sus adentros. Yan Qing, con las mejillas aún hinchadas y doloridas, miró furiosa a Yan. Ya era bastante malo que él se hubiera abierto paso entre sus guardaespaldas para sentarse allí. Ahora él se comía sus bocadillos con total naturalidad, y lo que es peor, hablaba como si ella se hubiera sentado allí después de él. No me malinterpreten, mi cuñada quería venir a escuchar el concierto. Me trajeron hasta aquí a la fuerza, y al ver un asiento vacío, naturalmente me senté. En realidad, Yan había visto a Yan Qing sentado aquí antes, así que guió deliberadamente a Liner para que lo trajera a esta zona. Yan Qing simplemente resopló con frialdad. Nunca esperé que el joven maestro de la familia Gu golpeara a tantos discípulos de la familia por una chica, e incluso derribara a varios ancianos.
Pero ese no es el punto principal. El punto principal es, Yang Qingqing señaló con enojo su mejilla izquierda hinchada, me has golpeado en la cara, a mí, una mujer hermosa que solo intentaba mediar, ¿acaso no sabes que los ancianos de nuestras familias son buenos amigos? Si no quieres que mi padre se entere de que me pegaste, discúlpate. Gu Yan miró a Yang Qingqing con una expresión de ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Quién me vio golpearte? Claramente te topaste tú mismo con mi mano. Mientras hablaba, Gu Yan levantó la mano y dijo con picardía, mira, esta es mi mano derecha. Lo que más odia es oír frases como, dame una oportunidad. Tú, el rostro de Yang Qingqing se sonrojó mientras se cubría la cara y se echaba hacia atrás, eres un idiota. ¿Quién se lo creería? Gu Yan bajó la mano y se acomodó en una posición más cómoda, mirando a Yang Qingqing, lo creas o no, es tu decisión. ¿Quién te pidió que hicieras de pacificador? ¿Acaso no sabías que estaba enfadado en ese momento? Deberías haber interpretado mejor la situación. En realidad, que te golpearan no fue culpa mía en absoluto. Gu Yan declaró con razón, todo es porque tuviste que venir a detenerme, por eso pasó esto. En otras palabras, esto es enteramente culpa tuya. En ese momento, Gu Yan pareció pensar en algo. Continuó, deberías saber. Que yo te golpee no significa que yo esté equivocado. Yang Qingqing se quedó atónita. Señaló a Gu Yan, tartamudeando sin poder decir nada. Al parecer, lo que decía Gu Yan era cierto, su amigo había sido insultado, así que fue a darle una lección. Sin embargo, ella corrió hacia él mientras aún estaba enojado, como si lo invitara a golpearla. Los guardaespaldas que estaban detrás de Yang Qingqing no pudieron soportarlo más y dijeron con voces graves, joven maestro Gu, está yendo demasiado lejos. En cuanto hablaron, Gu Yan les lanzó una mirada fría, cállense, ¿quién les dio derecho a interrumpir? Oh. Los guardaespaldas guardaron silencio inmediatamente. Yang Qingqing ya estaba pensando demasiado. Sacudió la cabeza. Esto es tan molesto. ¿Qué más da? Vale, ese incidente fue culpa mía. Pero sin duda hay otra cosa que fue culpa tuya. Yang Qingqing miró a Gu Yan con los dientes apretados. Tienes que disculparte por eso. Aquí viene. La expresión de Gu Yan permaneció inalterable mientras reía para sus adentros. Yang Qingqing era la joven de la familia Yan, que rivalizaba en estatus con la familia Gu. Aunque podría haber vivido cómodamente como una rica heredera, soñaba con convertirse en cantante. Soñaba con convertirse en la diva de la canción más popular. Era extremadamente narcisista y tenía mucha confianza en su belleza. Por eso estaba desarrollando su carrera en la industria del entretenimiento. No era raro que los cantantes entraran en el mundo del espectáculo. Su objetivo era convertirse en la diva de la canción más popular y en una actriz galardonada. En la historia original, ella también era una de las integrantes del harén de Xiaolin, y se enamoró de él debido a diversas circunstancias. Y ella guardaba un secreto que nadie conocía. Ella era una masoquista. Este era un secreto que ni siquiera Xiaolin, en la historia original, descubrió, porque Xiaolin era solo un idiota impulsivo que siempre pensó que Yang Qingqing se sentía atraída por sus cualidades virtuosas. En realidad, no era eso en absoluto, se sentía atraída por el aura dominante que él revelaba ocasionalmente. Desafortunadamente, Xiaolin no la entendía y siempre le hablaba con suavidad, lo que provocaba que Yang Qingqing lo ignorara con frecuencia en la historia original, tratando de provocar su ira para que fuera más agresivo con ella. Lamentablemente, hasta el final, cuando Yang Qingqing y el resto del harén fueron asesinados por Lin Qingyu, Xiaolin nunca había alzado la voz contra ninguna de las integrantes de su harén. En cualquier caso, cuando Gu Yan vio a Yang Qingqing por primera vez, la reconoció. Se parecía exactamente a la figura que él había visto durante su carrera matutina hacía poco tiempo, sumado al hecho de que en la historia original, Yang Qingqing también vivía en la villa Cueva Tianu. Sin duda, ella era la Yang Qingqing de la historia original. Al pensar en esto, los labios de Gu Yan se curvaron en una sonrisa mientras preguntaba ¿qué cosa? Me llamaste, Yi, feo. La voz de Yang Qingqing se fue apagando cada vez más, como si realmente no quisiera pronunciar esas dos palabras. Pero antes de que pudiera escuchar la disculpa de Gu Yan, de repente, escuchó una voz interesante cerca de su oído. Oh, entonces, Yang Qingqing sintió que le sujetaban la barbilla con firmeza y la giraban hacia un lado. Ella miró en consecuencia, vio cómo Gu Yan la sujetaba firmemente por la barbilla, escudriñando sus rasgos con una mirada depredadora. Joven maestro Gu, por favor, libere a la jovencita. Los guardaespaldas se quedaron atónitos y se apresuraron a intervenir. Pero Yang Qingqing gritó, te espera. No tienes derecho a hablar aquí. Estas palabras dejaron a los guardaespaldas paralizados al instante. Solo pudieron observar cómo el joven amo de la familia Gu acosaba a su joven señorita. Yang Qingqing miró a Gu Yan, con el corazón acelerado. Su respiración se hizo ligeramente agitada y sintió que le subía la temperatura corporal. ¿Qué estás intentando hacer? El tono de Yang Qingqing tenía un aire antinatural, apretaba los puños con fuerza, intentando mantener la compostura en apariencia. Pero su rostro fue mostrando gradualmente una expresión antinatural. Una mirada tan depredadora, y mirándolo ahora, Gu Yan es tan guapo. Sus manos también son preciosas. Su pecho subía y bajaba. Entonces Gu Yan soltó su mano y miró a Yang Qingqing significativamente, diciendo con una sonrisa traviesa, he echado un vistazo con atención. Eres realmente muy hermosa. De acuerdo, retiro lo que dije sobre que eras fea.
Al oír esto, Yang Qingqing se mordió el labio con fuerza, miró fijamente a Gu Yan y respiró hondo para calmarse. Entonces giró la cabeza y resopló levemente, menos mal que lo sabes. Gu Yan fingió no percatarse del estado inusual de Yang Qingqing y sonrió mientras observaba a Lan Xischen en el escenario. Escuchemos cómo canta la gente. ¿No eres tú también una cantante popular? Al oír esto, Yang Qingqing miró a Lan Xischen y luego esbozó una mueca de desdén. Esta persona no es más que una estrella de culto prefabricada. Por favor, no llamen cantantes a este tipo de ídolos, ¿de acuerdo? Estas personas son producidas en masa en las cadenas de montaje de los programas de variedades para ídolos. Lan Xischen simplemente tiene algunos contactos que lo respaldan, por eso ha podido destacar y mantenerse popular hasta ahora. Al hablar de esto, Yang Qingqing parecía tener dolor de cabeza cuando dijo, lo más molesto es que después de que colaboramos en una película escolar, este chico no deja de pegarse a mí, y los paparazzi no paran de sacar fotos y publicarlas en internet, a menudo con titulares sugerentes sobre abusos sexuales en pantalla. Me está volviendo loco. Cuando Gu Yan escuchó esto, pensó en secreto que era exactamente igual que en la historia original. Leng Liner estaba viendo la actuación, pero a medida que seguía escuchando, su entusiasmo disminuyó gradualmente. ¿Por qué? ¿Por qué suena tan terrible? Leng Liner estaba confundida. Se suponía que Lan Xischen era su ídolo favorito. Solía cantar bien, y ella había comprado muchos de sus discos. Pero al escucharlo en directo hoy, ¿por qué sonaba tan insoportable? Hasta mi cuñado canta mejor que esto. Leng Liner murmuró, buscando inconscientemente a Gu Yan, solo para encontrarlo charlando felizmente, en su opinión, con una hermosa mujer. Al instante, maldijo en su interior. Trampa. Esto es trampa. Ese maldito pez Gu. En el escenario, aunque Lan Xischen estaba cantando, sus ojos permanecían fijos en Yang Qingqing, que se encontraba entre el público. Cuando vio a ese matón sentado al lado de la persona que le gustaba y manoseándola, Lan Xischen estaba a punto de estallar en una lluvia de maldiciones. Sin embargo, Gu Yan era el joven amo de la familia Gu, y una persona tan terriblemente violenta. Por muy tonto que fuera, no se atrevería a provocarle problemas en público. Pero había otras maneras. Se fijó en otra chica con el pelo rubio entre el público. Ella parecía ser su fan y se había juntado con ese matón. A Lan Xischen se le ocurrió algo y empezó a cantar con aún más entusiasmo. Después de que terminó la canción, justo cuando todos pensaban que Lan Xischen continuaría cantando, habló en voz baja. Todos, creo que se están aburriendo un poco de solo escucharme cantar. A continuación, tengo planeada una pequeña actividad. Me gustaría invitar al azar a un miembro afortunado del público a subir al escenario y cantar conmigo. Tan pronto como dijo esto, las mujeres ricas que adoraban el encanto infantil de Lan Xischen comenzaron a vitorear. Ven a cantar con mamá, Sensen, mamá te ama. Al percibir el entusiasmo del público, Lan Xischen se sintió muy satisfecho consigo mismo. Luego, extendió la mano hacia Leng Liner, que se encontraba entre el público. Hermosa dama, le gustaría subir al escenario y actuar conmigo. De hecho, a juzgar por cómo Gu Yan protegió a Leng Liner, esta mujer debía de ser alguien a quien Gu Yan apreciaba. Y como ella era su fan, jeje, cuando veas a la persona que te gusta cantando conmigo, seguro que te darán celos. Pero no podrás decir nada, después de todo, la chica que te gusta es fan mía. Sin embargo, Leng Liner hizo un gesto con la mano. No, gracias. La boca de Lan Xischen se crispó y la miró con vergüenza y sorpresa. ¿No eres mi fan? Las otras mujeres ricas querían criticar a Leng Liner por rechazar a su cachorro, pero recordando que el peligroso Gu Yan la apoyaba, todos guardaron silencio. Entonces, Leng Liner dijo tímidamente, porque no canto bien. Ah, así que eso es todo. No pasa nada, no importa si no eres bueno, lo principal es la interacción. Lan Xischen dijo con alivio. No, mejor no. Oh, ya sé. Leng Liner negó con la cabeza, luego pensó por un momento, corrió rápidamente al lado de Gu Yan y lo levantó mientras él mostraba una expresión de confusión. Ella gritó, mi cuñado es un gran cantante, déjenlo cantar. Gu Yan, que había estado pensando en su próximo movimiento para ganarse a Yang Qingqing, se quedó de repente sin palabras. Pequeño mocoso. Él miró con amabilidad a Leng Liner, mientras ella le sonreía triunfalmente. Eso te pasa por hablar con otras chicas. Yang Qingqing miró a Gu Yan con sorpresa. ¿Sabes cantar? Un poco, supongo. Gu Yan se encogió de hombros. Vamos, cuñado. Leng Liner ya había arrastrado a Gu Yan al escenario. Esta es la canción para mi amante. En este momento, en la suite presidencial del hotel de banquetes, Yang Huang, el amo del palacio del rey del infierno, estaba escuchando el informe de su subordinado. Maestro, el joven maestro Lon Saitian ha llegado a algún tipo de entendimiento y acuerdo con el joven maestro de la familia Gu. Ese practicante de artes marciales del camino del mal, Qian Fang, ha sido arrestado por el gran maestro de la familia Gu. El guerrero de la muerte del rey del palacio del infierno informó respetuosamente a Yang Huang. Aunque la mayoría de sus guerreros de la muerte solo poseían niveles de cultivo innatos, contaban con métodos extremadamente poderosos para ocultar sus auras. Estaban seguros de que ni siquiera el gran maestro que estaba al lado de Gu Yan podría detectarlos. Yang Huang respondió con voz ronca. Su mente estaba llena de una confusión infinita. En realidad, hace mucho tiempo descubrió que su hijo adoptivo Lon Saitian estaba compenchado con Tian Fang,
pero considerando su relación pasada, no había tomado medidas para eliminar a sus propios parientes por el bien común, esperando a ver si la otra parte entraba en razón a tiempo. El banquete de hoy era, en realidad, la última oportunidad de Lon Saitian. Si para cuando subiera al escenario a anunciar a su sucesor, Lon Saitian seguiría obstinadamente colaborando con el camino del mal. Luego, anunciaría a otro hijo adoptivo como su sucesor y eliminaría a Lon Saitian después del banquete, entregando su cadáver y el de Tien Fang al Departamento de Artes Marciales. Pero ahora, con la intromisión de Gu Yan, no estaba seguro de cómo evaluar la situación. Según los informes de sus subordinados, parecía que Gu Yan había amenazado a Lon Saitian con Tien Fang, obligándolo a aceptar algún tipo de cooperación con Gu Yan después de convertirse en el amo del Palacio del Rey del Infierno. Sin embargo, según sus hombres, el cultivo de Tien Fang había sido mermado por aquel gran maestro de artes marciales. Esto, sin cultivo, ¿cómo podría Tien Fang usar técnicas de artes marciales y manuales secretos para ayudarlos? Por el momento, Yang Huang no podía comprender qué estaba intentando hacer Gu Yan. Este hijo de Gu Tianmin, el joven amo de la familia Gu, no parecía tan simple como sugerían los rumores. Suspiro. Yang Huang dejó escapar un leve suspiro. Las cosas habían llegado a este punto. ¿Acaso tenía que pensar en tantas cosas? Estaba gravemente herido y podría fallecer pronto. Ahora solo quería seleccionar rápidamente a alguien que pudiera servir como amo del Palacio del Rey del Infierno. Lon Saitian era su hijo adoptivo más prometedor, con buen cultivo y talento, pero su temperamento era demasiado impetuoso. Si lograba calmarse y concentrarse en el cultivo, sin duda alcanzaría su nivel en el futuro. Los otros hijos adoptivos tenían buen temperamento, pero en definitiva les faltaba talento. Al pensar en esto, comenzó a toser de nuevo debido a su enfermedad interna. Yang Huang se aferraba con fuerza al sillón, con una expresión de conflicto en los ojos. No lo tenía claro y no entendía lo que Gu Yan quería hacer. Pero había una cosa que sí sabía, y era: confiaba en la familia Gu. En aquel entonces, la familia Gu y la familia Bai eran las únicas dos familias de artes marciales que no participaron en ese conflicto. Creía que el hijo de Gu Tianmin no haría nada que perjudicara al mundo. Por el contrario, que Gu Yan contenga a Lon Saitian podría ser algo bueno. No importa. Yang Huang lo había comprendido. Había vivido lo suficiente y había cometido muchos errores en el pasado. Este futuro debe dejarse en manos de los jóvenes. Cerró los ojos y reflexionó sobre todos los asuntos relacionados con la entrega del rey del Palacio del Infierno a Lon Saitian. Lo que no notó fue, en un rincón oscuro de la habitación, una figura lo miraba fijamente. Encontré al maestro del Palacio del Rey del Infierno. Tiene 6 pequeños subordinados a su alrededor, 5 con cultivo innato en etapa inicial y 1 con cultivo innato en su máximo nivel. La fuerza del maestro es insignificante, incluso si llegara a desatar todo su potencial, como mucho alcanzaría el nivel máximo de un gran maestro en sus inicios. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos tomar medidas? Se comunicaba con los demás miembros mentalmente, en un abrir y cerrar de ojos. Se oyó la voz de Ma Xue. Liao Ya, no actúes precipitadamente, espera las órdenes del maestro. La persona llamada Liao Ya escuchó esto y reprimió el impulso de matar a todos los que tenía delante, respondiendo: comprendido. Del lado de Ma Xue, miró a Len Qingqiu. Maestro, Liao Ya ha encontrado el objetivo. Len Qingqiu asintió levemente, pero su mirada estaba fija en el escenario, frunciendo el ceño mientras veía cómo Len Gliner arrastraba a Gu Yan hacia él. Inicialmente había planeado tomar medidas de inmediato, pero Len Qingqiu dijo con calma: un momento, ¿hay algún punto en el programa del banquete que invite a la interacción con el público, porque llamarían a Gu Yan y Liner? ¿Podría haber algún complot? Len Qingqiu se sentía algo alerta. Ma Xue se quedó atónita y luego negó con la cabeza: no la hay. Este segmento debería ser el momento de la actuación en solitario de Lan Xischen, aunque a veces las estrellas interactúan con el público para animar el ambiente. Maestro, no necesita ser demasiado. Antes de que pudiera terminar, Len Qingqiu interrumpió: no, el programa está arreglado. Miró en dirección a Lan Xischen y afirmó con firmeza: hay algo sospechoso en todo esto. Al oír esto, el cuerpo de Ma Xue tembló, y luego su rostro mostró una expresión de reverencia. Eso es todo. Dado que se trataba de un banquete ofrecido por el rey del Palacio del Infierno, todos estos programas tenían un contenido y una duración preestablecidos. Si alguien aquí hacía movimientos extraños, significaba que detrás de ello debía haber instrucciones del rey del Palacio del Infierno. Esto podría afectar sus planes. Poder considerar todo esto a partir de un detalle así, ¿cómo cabía esperar del maestro? Al pensar en esto, Ma Xue inmediatamente comunicó la situación a todos. Todos, los planes han cambiado, excepto Liao Ya. Todos presten atención a la situación en el escenario. La hermana del maestro podría estar en peligro. Recibido sí. Bueno, por cierto, ¿por qué está este Gu Yan cabeza de madera junto con la hermana del maestro? Amar. Oye, ya basta. Al instante, todos los miembros de la organización nocturna observaron atentamente el escenario, manteniendo la mirada fija en Lan Xischen. Temían que pudiera mostrar intenciones asesinas y hacerle daño a Len Gliner. En el escenario, Lan Xischen sintió un escalofrío. Miró a su alrededor extrañado, preguntándose por qué sentía tanto frío a pesar de que la calefacción estaba encendida. Pero no importa. Miró a Gu Yan, que había subido al escenario, y sintió una gran emoción en su interior.
¿Cómo podía un mujeriego cantar bien? Fue perfecto que esa chica rubia lo hubiera sacado de quicio para que hiciera el ridículo. Pensando esto, le sonrió a Guyan, que había subido al escenario, y le dijo, hola, ¿qué tal si cantamos las líneas por turnos? Elijamos una canción que conozcas, ¿de acuerdo? Al oír esto, Guyan lo miró una vez y luego negó con la cabeza, no es necesario. Con eso, bajo la mirada algo rígida del otro, Guyan se dirigió a la banda internacional que acompañaba al grupo en el salón de banquetes y conversó con ellos durante un rato. Luego se acercó al pianista internacional invitado, intercambió unas palabras, tras lo cual el pianista se levantó y se hizo a un lado, siendo reemplazado por Guyan, quien se sentó en ese lugar. Al ver esta escena, todos quedaron atónitos. Todos comenzaron a susurrar entre sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a hacer el joven maestro Gu? ¿Va a cantar él solo? De ninguna manera. Sin Lancis Chen, ¿cómo va a cantar el joven maestro Gu? ¿Y por qué se sentó al piano? ¿Acaso sabe tocar el piano? Lancis Chen también se enfureció por la actitud casi despectiva de Guyan, agarrando con fuerza el micrófono que tenía en la mano. ¡Maldito seas! Esperaré verte hacer el ridículo. Leng Liner estaba algo confundida, luego pareció darse cuenta de algo y volvió a sentarse en la silla del banquete donde Guyan había estado sentado inicialmente. Yang Qingqing también estaba desconcertada por la escena. Miró a Leng Liner y dijo, oye, Guyan siquiera sabe cantar. Al oír esto, Leng Liner levantó la cabeza con orgullo, canta increíblemente bien. En realidad, Yang Qingqing no lo creía. Había oído hablar de eso muchas veces y no se creería que una persona adinerada de segunda generación pudiera cantar tan bien. Todos los demás pensaban más o menos lo mismo, al fin y al cabo, nunca antes había habido rumores de que Guyan supiera cantar. Shen Woner tampoco lo creía, al fin y al cabo, Guyan nunca había cantado delante de ella. Si de verdad cantara bien, probablemente ya lo habría hecho. Sin embargo, no estaría de más escuchar, y pensando esto, todos miraron hacia Guyan en el escenario. Del lado de Guyan, tras comprobar el sonido, sonrió levemente y se dirigió al público que se encontraba abajo, con su voz ligeramente grave que llegó a los oídos de todos. A continuación, voy a cantar una canción original mía. También es una canción dedicada a mi amor, que no está presente aquí hoy. Se llama así, A años luz de distancia. Mientras sus palabras caían, Guyan comenzó a tocar las teclas del piano y la banda que lo acompañaba empezó a tocar. Una melodía que nadie había escuchado antes resonó en todo el salón de banquetes. Todos quedaron sorprendidos. ¿Una canción original? ¿A años luz de distancia? ¿El joven maestro Gu realmente compone y escribe letras? Imposible. ¿Lo compró alguien? Espera, la introducción suena bastante bien. Todos susurraban entre sí con expresiones de sorpresa. Leng Liner estaba emocionada. Oye, ¿una canción nueva? Rápidamente se giró hacia Yang Qingqing, que estaba a su lado igualmente atónita. Oye, ¿tienes tu teléfono? Déjamelo prestado. Yang Qingqing. Por otro lado, Leng Qingqiu miró con expresión desconcertada en dirección a Guyan, preguntándose qué estaba pasando. ¿Qué estaba diciendo? El amante que no apareció en escena. El corazón de Leng Qingqiu dio un vuelco, y su expresión se tornó algo forzada bajo su gorro de gasa. ¿Está hablando de mí? Al segundo siguiente, cuando el preludio alcanzó cierta nota, Guyan comenzó a cantar. Su voz divina, acompañada de una melodía celestial, llegó a los oídos de todos. Siento tus dedos congelados en mi cabello, como congelar el tiempo en un instante. Recuerda mi mirada decidida fija en ti. Quizás no haya un mañana. Con tan solo unas pocas letras, el salón de banquetes, antes bullicioso, cambió por completo. En un instante, se hizo un silencio absoluto. Todos miraban a Guyan en el escenario con expresiones de incredulidad. ¡Qué canción tan increíblemente hermosa! Leng Qingqiu se quedó atónita, llevándose la mano al pecho inconscientemente. Eran solo unas pocas líneas. ¿Pero por qué? Porque le provocaba una sensación de caos en el corazón. Recordó que Guyan le había dicho que esa canción estaba dedicada a ella. Leng Qingqiu se mordió el labio levemente, mirando a Guyan en el escenario. Aunque no podía verlo, percibía la esencia vital en su interior. En ese momento, apareció tan deslumbrante en sus ojos, tan especial que una sola mirada bastó para hacerlo inolvidable. Este alborotador incluso en público tenía que provocarle tanta inquietud. Todo el recinto estalla, la timidez de Leng Qingqiu. Las melodiosas melodías resonaban en los oídos de todos, y la divina habilidad vocal de Guyan hacía que todos se vieran obligados a sumergirse en ellas. Leng Liner ya le había pedido un teléfono a Yang Qingqing y, emocionada, activó la función de grabación. Sus ojos brillaban mientras miraba a Guyan, sin siquiera notar el rubor que había aparecido en sus mejillas. Cuñado, eres increíble. Yang Qingqing miró a Guyan en el escenario, tocando y cantando al mismo tiempo, con incredulidad. Lo reconoció en el instante en que empezó a cantar. Esta voz era exactamente la misma que la de la canción online, Confesión Belún, que había sido subida a internet. Realmente es él. Yang Qingqing se sintió un poco desanimada. No esperaba que su rival imaginaria fuera Guyan, y que Guyan le hubiera hecho esas cosas antes. Sin saber lo que estaba pensando, Yang Qingqing se tocó suavemente la cara, la misma que Guyan le había golpeado una vez. Tenía la mirada perdida, los oídos llenos de la voz de Guyan y su mirada invasiva, lo que la hizo apretar los muslos inconscientemente. Guyan es increíble.
Xian Woner también se quedó atónita. En el instante en que Gu Yan abrió la boca, se dio cuenta de que estaba equivocada, completamente equivocado. Gu Yan no cantaba mal, lo hacía demasiado bien, pero él nunca había cantado delante de ella. Fue solo ahora cuando lo reveló. Para Len Qingqiu, Xian Woner se sintió repentinamente molesta y se bebió de un trago todo el contenido de su vaso. Como no toleraba bien el alcohol, se le enrojeció la cara al instante. Cuando observó la elegante figura de Gu Yan tocando el piano, una pizca de envidia y arrepentimiento se reflejó en sus ojos. Xiao Lin notó el comportamiento inusual de Xian Woner y se acercó para consolarla. Woner, ¿estás bien? Estoy bien, no hables, déjame escuchar esta canción en silencio. Xian Woner negó con la cabeza y luego cerró los ojos para disfrutar de la música. Xiao Lin asintió al oír esto, pero cuando miró a Gu Yan, sus ojos revelaron una emoción compleja. Gu Yan, podría ser que tú y Woner tengan algo. Apretó los puños con fuerza. La música de acompañamiento cambió rápidamente. Gu Yan siguió tocando el piano, y luego llegó su siguiente verso. El destino nos unió más allá del caos. El destino quiere que amemos en medio del peligro. Cuando aparecieron estas letras, Len Qingqiu se conmovió. Observó fijamente la deslumbrante esencia vital de Gu Yan. Murmuró para sí misma, el destino nos unió más allá del caos. El destino quiere que nos amemos en medio del peligro. A Len Qingqiu le dolía el corazón. Esto no era muy diferente de su situación con Gu Yan. Su familia, la familia Leng, había sufrido una masacre, cuya verdad aún se desconocía, y los culpables seguían en libertad. Ella tenía la misión de vengarse, mientras que Gu Yan era una persona común y corriente. Estar con ella era demasiado peligroso. Los enemigos podrían volver a encontrar a la familia Leng, y para entonces, Gu Yan, una persona común y corriente, seguramente habría muerto. Esa gente se iría llevando a quienes la rodeaban uno por uno. Len Qingqiu apretó los puños, sus emociones eran complejas y contradictorias. Gracias a la presencia de Gu Yan, se sentía cada vez más tranquila y lo disfrutaba, pero había olvidado lo peligroso que era su entorno. Gu Yan, ¿de verdad todavía quieres estar conmigo? Sin embargo, la siguiente letra de Gu Yan hizo que Len Qingqiu se congelara. Él cantó, quizás el futuro esté mucho más allá de los años luz de distancia. Estoy dispuesto a esperarte en lo desconocido. En ese momento, el ritmo musical cambió rápidamente, y la interpretación de piano de Gu Yan se volvió feroz y salvaje. Alzó la voz y cantó, nunca pensé que por ti podría volverme loco. Sin ti, ni siquiera quiero escapar de las montañas que sacuden el mar. Mi cerebro se ha vuelto loco por ti. Sin ti, mi pulso y mis latidos no tienen sentido. Auge. Todos quedaron estupefactos y se les erizó la piel. Un anciano que estaba sentado en un rincón se levantó de repente, temblando de pies a cabeza, mientras miraba a Gu Yan. No pudo evitar llorar y decir, esta es una canción tan hermosa. Señor Tang, ¿se encuentra bien? Estoy bien, esta canción simplemente me recordó al pasado. El ambiente en el lugar estalló al instante, y todos quedaron sin aliento. ¡Wow! Gu Xiao, Gu Yan, Gu Da Xiao, Yan Yan, mamá te quiere. La reputación cambió, y todos vitorearon y gritaron. Abandonaron sus identidades, su reserva y sus prejuicios contra Gu Yan. Todos no pudieron evitar gritar, queriendo expresar sus emociones junto con Gu Yan en ese momento. Xian Woner cerró los ojos, pero las lágrimas seguían resbalando por las comisuras de los mismos. No pudo evitar hundir el rostro en la mesa, sollozando en aquel lugar ruidoso. ¿Por qué? ¿Por qué fui tan tonto entonces? ¿Por qué traté a Gu Yan de esa manera en aquel entonces? Si hubiera aceptado estar con Gu Yan en aquel entonces, estaría Gu Yan cantando esta canción para mí ahora. Len Qingqiu, te odio. ¿Por qué eres tan excepcional? ¿Por qué te convertiste en mi ídolo? ¿Y por qué, después de caer en desgracia, te convertiste en el amante de Gu Yan, arrebatándome a mi Gu Yan? Xiao Lin, al ver llorar a Xian Woner, se quedó sin palabras y solo pudo consolarla repetidamente. Bai Yun, al mirar a Gu Yan, no pudo evitar pensar en la chica que una vez lo había seguido. Desafortunadamente, todo se había convertido en una burbuja. Bai Qionglan miró fijamente a Gu Yan, pensando en algo. Sujetó con fuerza el colgante de jade que llevaba en el pecho. Ma Xue se sintió un poco sorprendida, ya que no esperaba que Gu Yan cantara tan bien. Inconscientemente, miró hacia Len Qingqiu, deseando ver la reacción del maestro. Sin embargo, vio que la expresión de Len Qingqiu permanecía inalterable, y su tono igual de tranquilo. Vámonos, Ma Xue, parece que no está pasando nada. Continúen con la operación. Dicho esto, salió del salón de banquetes. Ma Xue también sintió una inmensa admiración. Como era de esperar del amo, dado que Gu Yan no era más que una marioneta que debía ser utilizada, naturalmente no se conmovería por sus acciones. Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, pensando que ella también tenía que aprender del maestro. Sin embargo, Ma Xue no se percató de que, bajo el velo de Len Qingqiu, su rostro ya estaba cubierto de un rubor. Tenía las manos fuertemente apretadas, y sus ojos verde esmeralda, junto con sus mejillas sonrojadas, la hacían lucir a la vez linda y seductora. Recordando la apasionada confesión de Gu Yan, su voz tembló levemente, el malo. Chico malo, chico malo, chico malo, chico malo, chico malo. Cuando Ma Xue dio la orden de Len Qingqiu, todos los miembros se pusieron en marcha rápidamente. Bai Lian aún se resistía a terminar de escuchar la canción de Gu Yan, pero la orden del maestro era más importante. Aunque eres un cabeza hueca,
canta sorprendentemente bien. Muy bien, vamos. El rey del palacio del infierno todavía te necesita. Bailien sacó a Muronsi, que aún estaba aturdida, del salón de banquetes. Los terrores del rey del inframundo. Tras terminar una canción, Guyan ya se había bajado del escenario. Sin comparación, no habría ningún problema, y cuando Lan Xischen volvió a cantar, nadie estaba dispuesto a pagar por ello. Finalmente, el personal del hotel le pidió que se marchara. El espectáculo del banquete continuó, y mucha gente quería pagarle a Guyan para que cantara algunas canciones más. Sin embargo, a Guyan no le faltaba dinero, pero sí entabló amistad con varios jefes de familia o jóvenes herederos. Esto cambió en cierta medida su reputación e imagen pública anteriores. Quienes tenían visión de futuro ya habían movido otra silla al lado de Leng Liner. Tras ocuparse de esas personas, Guyan se sentó junto a Leng Liner, con aspecto exhausto. Al ver el rostro cansado de Guyan, aunque Leng Liner se sintió un poco culpable por haberlo obligado a cantar, no pudo evitar sentir cierta satisfacción al recordar su canto. Cuñado, cantas muy bien. En tan poco tiempo, te has ganado a muchísima gente. Los elogios incondicionales de Leng Liner no hicieron que Guyan se sintiera particularmente feliz. Miró con amabilidad a Leng Liner, pequeña mocosa, de verdad me has engañado. Jeje. Jeje tu cabeza. Guyan suspiró levemente, pero luego pensó que, en realidad, era algo bueno. Al menos cambió la impresión que los demás tenían de él. Tal vez de un simp a una persona violenta y luego a un talentoso y rico miembro de la segunda generación. Guyan sintió las miradas coquetas de sus compañeros y de mujeres mayores. De repente, se dio cuenta de que esos supuestos empresarios y herederos familiares eran en realidad personas corrientes y corrientes. Se volvían locos por las cosas que les gustaban, y él había oído que algunos herederos ricos hacían cosas irracionales por sus estrellas favoritas. Observó a la multitud y reconoció a muchos de ellos. Habían colaborado en numerosas ocasiones con la familia Gu, y él no había olvidado la reunión anual de la familia Gu. No lo olvides, sería el tercer voto para elegir al heredero de la familia Gu. Si él tuviera derecho de veto, entonces una familia con una fortuna tan grande tendría que elegir al próximo heredero. Por supuesto, incluso si Guyan perdiera su condición de heredero, no importaría. Después de todo, el actual jefe de familia era Gu Tianmin, que era fuerte y saludable, a menos que muriera o renunciara voluntariamente. De repente, Guyan pensó en algo y comprendió por qué una familia tan numerosa como la familia Gu tendría un sistema de votación. En la historia original, aunque no se afirmaba explícitamente, varios detalles mostraban que la familia Gu era en realidad una familia de artistas marciales, o mejor dicho, una rama dejada por una familia de artistas marciales en el mundo secular. Este punto de la trama, mencionado de pasada por el autor, nunca se resolvió y la historia terminó. Es decir, esta votación no se trataba simplemente de elegir un heredero superficial para el grupo. Debe haber otros significados más profundos involucrados. Yang Qingqin no dejaba de mirar a Guyan, con ganas de hablar con él, pero Leng Liner le cerró el paso. ¡Qué fastidio! Incluso tenía mi teléfono. Yang Qingqin miró con disgusto a Leng Liner, que sostenía su teléfono. Leng Liner dijo que no llevaba su teléfono consigo, así que le pidió prestado el teléfono a Yang Qingqin para grabar a Guyan. Tengo una buena idea. Yang Qingqin no sabía en qué estaba pensando, tosió dirigiéndose a Leng Liner. Liner, ¿qué te parece si nos agregamos en las redes sociales? Cuando regreses, te enviaré el video que grabé. Leng Liner, al oír esto, se quedó momentáneamente atónita. Cierto. Le devolvió el teléfono a Yang Qingqin y asintió con una sonrisa. Claro, te agregaré cuando regrese. Como Guyan ya sabía lo del teléfono, no tenía sentido decírselo delante de él. Al ver que su plan tenía éxito, Yang Qingqin comenzó a charlar con Leng Liner, tanteando el terreno de forma casual para obtener información. Guyan lo pensó y no la detuvo, ya que Yang Qingqin también era una línea que necesitaba atención. Por cierto, me pregunto cómo estará funcionando la organización nocturna. Justo cuando estaba pensando, Guyan, una voz de pánico resonó junto a Guyan. En la pinambre, Guyan miró a su alrededor y vio a Lon Saitian, aterrorizado, acercándose a él. ¿Largo Saitian? Guyan se sorprendió un poco, miró a su alrededor, no vio a los guardaespaldas del otro, así que preguntó algo desconcertado, ¿qué pasa? Yang Qingqin y Leng Liner también voltearon a oír el alboroto. ¿Por qué hay otro don nadie aquí? Definitivamente otro que viene a adular al cuñado. ¿No es ese el hijo adoptivo de Yang Huan del grupo Yanxin? ¿Cómo conoce a Guyan? El cuerpo de Lon Saitian temblaba, y agarró a Guyan. Escúchame, un grupo de locos irrumpió en la habitación de mi padrino. Estaba destruyendo los datos de Tien Fan y lo vi en el monitor. Guyan, tienes que salvarme. ¿Tienes que ayudarme, locos? ¿Podrían ser subordinados de King Yu? Guyan frunció el ceño, se puso de pie y le dijo a Leng Liner, quédate aquí y no te vayas. Dicho esto, tiró de Lon Saitian hacia la salida del salón de banquetes. Ven conmigo un momento. Leng Liner estaba confundido. Oye, cuñado, no, porque Guyan se fue repentinamente con esa persona extraña. Yang Qingqin también estaba desconcertada de que hablaba Lon Saitian. ¿Qué locos? ¿Qué le estaban salvando? Al mismo tiempo, en el palacio del rey del infierno, aquello ya era una escena de carnicería. Las pupilas de Yang Huang se contrajeron, no podía creer lo que estaba viendo. Hace un momento,
Todavía estaba pensando en qué decir cuando subiera al escenario, pero al instante siguiente, el sonido de carne desgarrándose llenó sus oídos. No reaccionó, tal vez porque su mente estaba en otra parte, o tal vez debido a su edad y sus lesiones, su cuerpo no podía seguir el ritmo de sus pensamientos. El olor a sangre impregnaba el lugar. Parecía recordar la escena de aquel entonces, o mejor dicho, la escena que tenía ante sí, o mejor dicho, las personas que tenía ante sí, se superponían infinitamente con las figuras de aquella época. Tragó saliva presa del miedo, las heridas de su cuerpo le dolían de nuevo, y ni siquiera pudo reunir fuerzas para resistir. Yang Huang miró aterrorizado a las personas en su habitación, todas vestidas con la familiar indumentaria negra. ¿Ustedes son de la noche? En ese momento, Yang Huang pareció haber olvidado que, si se resistía, aún podría desatar la fuerza máxima de un gran maestro. ¿Cuánto tiempo sin verte, líder del rey del palacio del infierno? Y en ese instante, una voz fría resonó en la habitación. En un instante, todos los presentes mostraron respeto y entusiasmo. Se colocaron a ambos lados, creando un camino en el medio como para que alguien pudiera pasar. Yang Huang estaba sentado en su silla, con el rostro lleno de miedo mientras miraba el camino. Esta escena, cuán similar. En aquel entonces, esa existencia también se les apareció a todos de esta manera. El segundo siguiente, una figura emergió de las sombras. Llevaba una capa negra y un sombrero con velo negro, su larga melena caía en cascada como una queterate, y un ligero escalofrío la envolvía. Len Qinkyu recorrió con la mirada fría cada rincón de la habitación, sus ojos verde oscuro eran penetrantes y afilados. Tras confirmar que no había supervivientes, miró a Yang Huang. Su presencia hizo que Yang Huang sintiera una presión inmensa, y esta última se aferró con fuerza al reposabrazos. La voz de Len Qinkyu era gélida, como la escarcha que atraviesa el corazón. Yang Huang, has vivido tanto tiempo, es hora de que pagues por lo que pasó entonces. ¿Qué pasó en aquel entonces? Las pupilas de Yang Huang se contrajeron, y cuando Len Qinkyu se quitó el velo, él vio sus ojos. Se quedó impactado. Perdió el control de sus emociones y señaló a Len Qinkyu con incredulidad. Len Qinkyu, noche, usaste esa daga. Estás loco. En el momento en que las palabras cayeron, ¡puf! La mandíbula de Yang Huang estaba dislocada, sus dos brazos atravesados por dos púas de hueso y clavados al reposabrazos. Como puedes ver, salí arrastrándome del infierno. Len Qinkyu se acercó con elegancia, mirándolo desde arriba, y dijo, dime por qué masacraste a la familia Leng en aquel entonces. Yang Huang estaba aterrorizado, pero no podía hablar debido a la dislocación de su mandíbula. Len Qinkyu suspiró levemente, aparentemente sintiéndose impotente, miró a Ma Xue y a otra persona. Ma Xue, Liao Ya, traigan a Lon Saitian aquí. Lon Saitian poseía una energía auténtica muy especial, extraordinariamente vibrante y llena de vida. Solo esta energía vital y auténtica podía desempeñar sus habilidades con el menor esfuerzo y asegurar que la vida de Yang Huang, como una vela que parpadea, se preservara. Ella no creía que las palabras de Yang Huang en tales circunstancias fueran ciertas, solo convirtiéndose en su marioneta podría garantizarse que la verdad fuera completa. Cuando Yang Huang escuchó la verdadera energía dentro de Lon Saitian, su corazón se aceleró presa del pánico y su cuerpo comenzó a forcejear. Mientras tanto, Gu Yan ya había llegado con Lon Saitian al pasillo que daba al exterior del salón de banquetes. Gu Yan le dijo a Lon Saitian, cálmate, cuéntame todo lo que pasó. Los ojos de Lon Saitian aún reflejaban miedo, respiró hondo y comenzó a hablar lentamente. Bien, esto es lo que pasó.